Gafa TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Crisma Peluquería. Agende su cita al 098-3290-397. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Amigas, amigos, seguidores de Gafa TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de nuestras redes sociales y por supuesto de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de Gafa TV Ecuador. Con este saludo le damos paso a nuestro invitado y a nuestro compañero Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Hola Galo, señoras y señores, buenas noches, bienvenidos a Pensamiento Crítico aquí en Gafa TV Ecuador, este 10 de agosto de 2021. Este 10 de agosto que recuerda una gesta de 1809 y que ahora mismo en Quito se lo está celebrando, entre comillas, con manifestaciones, con vasos de agua en contra del alcalde, con una crisis municipal y realmente con situaciones que no amerita una ciudad como Quito, con unos contendores que tampoco se merece la ciudad de Quito. Saludo cordialmente esta noche al señor José Villavicencio. Él es presidente nacional de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Don José, buenas noches, mucho gusto. ¿Dónde se encuentra usted? Gracias por aceptar este diálogo. Buenas noches, saludarles a nombre de nuestra central sindical UGT como parte del Frente Unitario. En estos momentos me encuentro en la provincia de Cotopaxi, específicamente en el cantón Latacunga. Hace minutos acabo de arribar de la capital de los ecuatorianos a cumplir alguna actividad. Muy bien. Nuestro tema de hoy día del diálogo es sindicatos, sectores sociales y populares calientan las calles. Hoy se cumple, he revisado el calendario, hoy se cumplen 79 días del gobierno del señor Guillermo Lasso, que él lo llama el gobierno del encuentro. Y comienza ya las movilizaciones. Mañana es una movilización, mañana miércoles 11 de agosto, pero ya hubo otras de indígenas de Imbabura y Cotopaxi justamente, y también de arroceros y bananeros en la costa ecuatoriana. Señor Villavicencio, usted como vicepresidente del FUT y presidente de la UGTE, ¿por qué? ¿Por qué ya comienzan las movilizaciones? ¿Por qué las calles de Ecuador comienzan a calentarse, comienzan a manifestarse? Buenas noches. Buenas noches, ratificar el saludo. Primero, nosotros decimos de que el presidente que se iba a posesionar el 24 de mayo, en este caso el presidente Lasso, conocía la situación del país, tanto en el tema económico, en el tema social, en el tema político y la crisis sanitaria y sobre todo la crisis moral en el tema de los actos de corrupción que está viviendo el pueblo ecuatoriano. Segundo, conocía las principales demandas del pueblo ecuatoriano y esas demandas se establecen en el tema de educación, salud, empleo, el tema de vivienda digna, el tema de no a las privatizaciones, de exigir el congelamiento de los precios de los combustibles, en la práctica no a la política fondo monetarista. Eso conocía el presidente Lasso. Sin embargo, hasta ahora no ha habido respuestas claras o políticas claras para poder discutir, dialogar con los distintos sectores. Y ahí viene la pregunta frente a lo que usted planteaba. ¿El gobierno del reencuentro con quién? Si con la mayoría del pueblo ecuatoriano o con los mismos de siempre, que en este caso representa el señor Lasso, la banca y los grandes grupos económicos. Y al parecer son con los últimos, porque con el pueblo ecuatoriano no da señales de quererse reunir para discutir varios aspectos que han sido planteados por los trabajadores. Señor Villavicencio, para usted escuchó la semana pasada al presidente decir que él es el único que representa a los pobres de este país. El resto son disfrazados o vestidos de pobres, porque son capitalistas, mercantilistas, perversos y desestabilizadores. ¿Qué piensa de esas palabras
enérgicas del presidente Lasso? Mire, un pronunciamiento desatinado del presidente Lasso, porque con el mismo justificativo se incrementaron los precios de los combustibles, o más bien se liberaron los precios de los combustibles en el 2020, diciendo de que nosotros defendemos a los ricos, y ahora se ha aumentado de que defendemos a los narcotraficantes, a los contrabandistas. Hay que preguntarle al presidente Lasso que responda al pueblo ecuatoriano qué está haciendo para combatir a los narcotraficantes, qué está haciendo para combatir a quienes se llevan el combustible por las fronteras. Y habría que preguntarle a los ricos a cuál él representa, qué va a hacer para cobrarle los más de 7,000 millones de dólares que de acuerdo a la CEPAL le deben al pueblo ecuatoriano. Y si va a cobrar un impuesto a quienes tienen recursos en paraísos fiscales. Y entonces eso aspiramos de que el presidente Lasso se pronuncie. Segundo, que nosotros representamos al capital. No, que no se equivoque el señor Lasso. Quien representa al capital es él, porque sale de la banca, sale de los grupos económicos y hoy está con las políticas fondo monetaristas. Que somos mercantilistas. Tampoco se equivoque el señor Lasso. Nosotros defendemos el derecho a la vida, el derecho al trabajo como parte de los derechos humanos. Quien confunde al trabajo con mercancía es el gobierno del presidente Lasso, es el ministro del Trabajo frente a la famosa ley de oportunidades. Entonces podemos resumir que el presidente, a nombre de los ecuatorianos y a nombre de la supuesta democracia, llegó el 24 de mayo a Carondelet para luego continuar aplicando las políticas fondo monetaristas con el mismo discurso que hoy queremos desestabilizarlo. ¿Acaso él hacía lo mismo cuando se tomaba las calles del país en el 2015 y 2017 sobre el tema de las enmiendas? ¿O acaso porque está en Carondelet ya cambió de discurso, de posición? Entonces, sin duda, son pronunciamientos desatinados del presidente Lasso. Hoy día volvió a reiterar con energía, bravuconadamente, en la Escuela Militar Eloy Alfaro, a propósito de la celebración del 10 de agosto, diciendo que él no va a ceder, que él no va a caer en el juego de los sectores que quieren desestabilizar. En todo caso, ¿ustedes esperaban algo del presidente Lasso, del candidato en aquel entonces, en la segunda vuelta, cuando el FUD y otras organizaciones optaron por el voto nulo y por otras instancias de pronunciamiento? ¿Esperaban algo? Sin duda que no, porque sabíamos cuál era su característica y de qué sector salía. Y por eso el FUD tomó una decisión de no apoyar al candidato banquero ni al candidato de la corrupción. Y por eso salimos a decir públicamente que nuestro voto era nulo y tuvo un porcentaje importante, más los que no tomaron ninguna partida por los dos candidatos finalistas, alrededor del 45% que no ha estado de acuerdo con los dos candidatos finalistas. Pero nuestra postura, que fue la correcta, la adecuada, nos da la valía para, en base de la independencia de clase, exigir, demandar, reclamar las necesidades más elementales del pueblo ecuatoriano. Y me parece que el presidente Lasso debe rectificar, porque no porque está rodeado de la policía y de los militares puede seguir discriminando o alzando la voz a los ecuatorianos diciendo de que no va a ceder. Hay que recordar al presidente Lasso de que solo fueron 4,400,000 votos que obtuvo en la segunda vuelta, más allá que en el tema del cálculo del porcentaje electoral le da más del 50%, eso no significa que la mayoría de los ecuatorianos decidió por su proyecto o por su candidatura. Entonces, a mí me parece que el gobierno del encuentro del que tanto habla debería rectificar sus declaraciones y sobre todo sentarse a discutir con los distintos sectores para hablar de la situación difícil que está viviendo el país, que ese es el planteamiento nuestro. Estamos conversando esta noche de 10 de agosto del 2021 con el señor José Villavicencio, presidente de la UGTE y vicepresidente del FUD. Ahora sí, vayamos a lo que va a pasar mañana. Mañana, 11 de agosto, va a haber una movilización a escala nacional y para ello la CONAIE, Pachacuti han mencionado que van a hacer un acompañamiento a esta movilización. Igualmente, los transportistas pesados también se han pronunciado al respecto. Cuéntenos cuáles son las características que va a tener esta movilización del día de mañana, cuáles son las demandas fundamentales, cuáles son los apoyos, las propuestas que ustedes tienen
para el día de mañana? Primero, nosotros ratificamos la convocatoria a los trabajadores, a las organizaciones sociales, al pueblo en general a participar de esta primera jornada de movilización a nivel nacional el día de mañana a partir de las 16 horas, pero sin dejar de plantear de que también habrán acciones en la mañana por la participación del seguro campesino, de los arroceros que lamentablemente han sido desatendidos y cuando se burlan de estos sectores incrementándoles un quintal de arroz cuando el agro ha estado abandonado por varios años, no se da las intenciones claras de cambiar la política. En esa línea son aspectos fundamentales de que nos llaman a esta primera acción. Nosotros decimos de que es el momento de que se congelen los precios de los combustibles, porque resulta que el día de mañana se le da un nuevo golpe a los ecuatorianos, así como se han venido dando durante estos últimos meses. Y no se quiere entender que afectado es el pueblo ecuatoriano. Cuando se han incrementado los precios de los pasajes, se han incrementado los precios de los productos de primera necesidad, más allá que algunos analistas dicen de que ha bajado el costo de la canasta básica familiar, y resulta que en el 2020 el litro de aceite más barato costaba 1.35 y hoy cuesta 1.85. Entonces, ¿dónde está que ha bajado? La cubeta de huevos valía $3, hoy vale 3.50. La libra de harina valía 0.35 centavos, también se ha incrementado a más de 0.45 centavos. Entonces, estos productos consume a diario el pueblo ecuatoriano y es producto de incremento de los combustibles, porque claramente se dice sube la gasolina, sube todo, y lamentablemente si el gobierno representara al pueblo ecuatoriano, se preocupara por el de a pie, por el de abajo, que se le incrementa mensualmente los productos y que no tiene empleo, porque son 6.500.000 personas que están en la desocupación. Entonces, un primer aspecto es el congelamiento de los precios de los combustibles. Segundo, está el tema de la seguridad social, que hoy se viene generando un pánico económico diciendo que no hay plata para pagar el 40%, que no hay plata para pagar el sistema de salud o para la atención de salud. ¿Y qué dice el presidente Lasso? Va a pagar el 40% porque desde octubre del 2019 no se ha pagado para garantizar las pensiones jubilares. No se pronuncia de la deuda de la salud que bordean 5.000 millones de dólares. Y nosotros planteamos que es necesario sentarse a debatir para establecer un plan de pagos. Pero sí se habla de las recomendaciones del Banco Mundial, que son incrementar los aportes, años de jubilación y reducir las pensiones jubilares y convertirle al IES en un sistema mixto. Una campaña entonces de desprestigiar al IES para mañana privatizarlo, cuando el mismo presidente Lasso apenas se posesionó, vetó la reforma al artículo 28 de la Ley de Seguridad Social, dejándole sin la oportunidad de elegir al representante, los afiliados. Entonces, es un tema que nos preocupa. Tercero está el tema laboral, que va de la mano el tema del empleo y el tema de la conflictividad laboral. La conflictividad laboral agudizada por la pandemia del 2020, que ni siquiera se ha pagado los beneficios que corresponden por ley a los trabajadores, y el Ministerio del Trabajo brilla por su ausencia. No hay quien tutele los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Ni la famosa ley que aprobó el ministro Donoso hace cumplir referente al artículo 25, que dijeron que iban a garantizar el trabajo a los trabajadores que estaban en primera línea salvando vidas, como los trabajadores de la salud, enfermeras, auxiliares. Resulta que hoy han sido desvinculados, pero no se topa al asesor del asesor, a la gente que ha sido puesto por mafias que están enquistadas en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Entonces, es fundamental discutir este aspecto, que ellos hablan de una ley de oportunidades. No vamos a topar el código laboral, pero vamos a eliminar la jubilación patronal. Entonces, no se entiende que los derechos son universales, que no se puede tener trabajadores en categorías. Y entonces nosotros decimos, ministro y gobierno, entienda, el trabajo es parte de los derechos humanos, parte del sector social, no es parte de una mercancía. Y sentémonos entonces a discutir una sola ley laboral para todos los ecuatorianos, para que regule a los 2.700.000 personas que tienen empleo, pero sobre todo que garantice un empleo estable con salarios justos a más de 6.500.000 personas que están en la desocupación, en su desempleo. Si le garantizamos estabilidad a la persona, va a reactivar la economía y va a poder proyectar su desarrollo
su proyección de vida, tanto personal como familiar. Y lamentablemente esto no se quiere entender. Señor Villavicencio, el gobierno ahora dice, también un poco envalentonado con los datos de Sedatos, que dice que tiene el 78.4% de aceptación y el 95% de estar feliz con la vacuna. Esos son los datos que está manejando el señor Polibio Córdoba y el gobierno que dice que tiene el respaldo. En todo caso, el presidente Lasso ha dicho que si quieren hablar ustedes tienen que pedir cita. Tiene que haber el encuentro en el Palacio de Gobierno. Después de mañana, ¿qué viene? ¿Qué pasa después de mañana? Mire, primero, somos respetuosos de las encuestas, pero sabemos a quién responden. Segundo, recordará usted de que el expresidente Gutiérrez decía lo mismo, que tenía más del 50, del 60% de respaldo. Y una semana antes de su destitución llenó el estadio Atahualpa. Pero días después ya sabemos cuál fue ese desenlace. Y entonces a mí me parece que el presidente Lasso no puede justificar con la vacuna y los TikTok que viene haciendo durante estos 79 días y no establecer políticas claras que estamos planteando los sectores. Y lamentablemente cuando dice si quieren reunirse con el gobierno del encuentro será en Carondelet, se contradice. Y le digo esto porque el FUD planteó el 1 de julio del 2021 un documento dando a conocer nuestra postura, nuestras demandas, nuestras exigencias y nuestras propuestas, pero sobre todo solicitándole una audiencia para tratar estos aspectos antes mencionados. Resulta que nos dan respuesta el 7 de julio diciendo de que ese petitorio ha sido transferido al ministro del Trabajo, con la misma práctica del anterior gobierno. Cuando se les solicitaba audiencia, mandaba a los distintos ministerios y nunca convocaban al FUD. Resulta que acaba de hacer lo mismo el presidente Lasso. Y decimos, si es que el FUD hubiera querido reunirse con el ministro del Trabajo, hubiéramos hecho el pedido directamente. Sin embargo, eso es lo que acaban de hacer. Entonces, que quiere reunirse en Carondelet, pero no se atiende los pedidos que han sido presentados por escrito. Y entonces, esta es la preocupación que hace que ratifiquemos la convocatoria para el día de mañana. Señor Villavicencio, como decía al comienzo, tienen el apoyo o el acompañamiento de Pachacuti, de la CONAIE, de los transportistas pesados, de los maestros, de otros sectores. ¿Y qué pasa con esa famosa Central Única de Trabajadores, la CUT, que apareció en el gobierno de Rafael Correa, apoyó al señor Moreno y ahora parece que también está un poco rondando el gobierno de Lasso? Mire, creo que hay que recordarle al pueblo ecuatoriano, porque yo siempre digo, a veces los ecuatorianos nos olvidamos rápido de las cosas. Sin duda, la famosa Central Unitaria de Trabajadores fue creada en el 12º piso del Ministerio del Trabajo a través del ministro Carrasco. Y ahí le pusieron de presidente al señor Richard Gómez y a vicepresidente el señor Chica de CNT. Durante los 10 años del correísmo apoyaron la política antiobrera. Para ponerle ejemplos, el 813 que desvinculó a cientos y a miles de trabajadores del sector público, la famosa ley de justicia laboral que eliminaron el 40% de las pensiones jubilares, la ley de optimización y empleo juvenil que le quitaron el 1% de los fondos de cesantía al trabajador, las enmiendas que buscaban eliminar la organización sindical del sector público. Eso, entre otros aspectos, aprobaron en el gobierno de Correa. Y luego, cuando se posesionó el presidente Moreno, dijo que pedían disculpas públicas a los ecuatorianos que se habían equivocado, que les habían botado tierra en los ojos. Eso está grabado en una rueda de prensa que se dio en la asamblea. Así dijeron, pero que estaban seguros que el presidente Moreno sí iba a ser el gobierno de los trabajadores. Y se aliaron al gobierno de Moreno y aprobaron la ley humanitaria y aprobaron otros acuerdos y decretos y contratos antiobreros. Y para cerrar con broche de oro, en este último proceso electoral se vincularon y apoyaron al presidente Lasso. Entonces la central sindical, sus dirigentes lo que han hecho es servir de alfombra de los gobiernos de turno.
Y entonces no nos sorprende su postura cuando hoy dice que no son necesarias las movilizaciones. Eso lo han venido ratificando durante 14 años y que eran parte de las contramarchas que ejecutaba el presidente Correa. Pero nosotros decimos, las organizaciones del Frente Popular, del PUD, de la CONAI, de Pachacuti, de Unidad Popular, que han estado junto al pueblo, coincidimos en que hoy es el momento de exigir las principales demandas de los ecuatorianos. Señor Villavicencio, ¿qué están dispuestos los sindicalistas de ustedes, los dirigentes, dispuestos, digo, a apoyar al gobierno? ¿Y cuáles son las líneas rojas insalvables? ¿En dónde no puede haber el encuentro? Mire, nosotros ratificamos nuestra postura frente al gobierno, nuestra posición política, una posición de independencia, de autonomía, de clase, de exigencia, de demanda, de propuesta, pero sí de una oposición frontal frente a las pretensiones de privatizar CNT, el Banco del Pacífico, las refinerías de Esmeraldas y sobre todo el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. En el tema de las privatizaciones, sin duda una posición firme frente a estas pretensiones. Esa es la posición del Frente Unitario de Trabajadores, esa es la posición de distintas organizaciones sindicales y sociales que hemos planteado propuestas para salir de la crisis, para salir de esta crisis económica, social y moral que estamos viviendo los ecuatorianos. Hay analistas, hay gente que dice que los sindicalistas del FUD, los sectores dirigenciales obreros, están un poco reivindicando esas demandas de los años 70, de los años 80 del siglo pasado, que no se han innovado, que no se han renovado ni en el discurso ni en la lucha. ¿Qué puede decir usted al respecto? Nosotros decimos que somos los de siempre frente a los que han buscado vulnerar los derechos individuales y colectivos de los trabajadores y los pueblos. Nos reclaman a nosotros que no hemos cambiado de postura, ni de propuesta, ni de discurso. Y la pregunta es, ¿el sector empresarial, los grandes grupos económicos, los gobiernos de turno, han cambiado su postura o se ratifican desde los años 70, 80 en eliminar la jubilación patronal, en revisar el tema de la seguridad social, en la dinamización laboral, en que no exista organización sindical, en que no exista contratación colectiva? Entonces, mire, nos critican a nosotros por defender el trabajo como parte de los derechos humanos y sobre todo esos derechos que han sido conquistados a través de la unidad, donde se han entregado vidas. Hoy hay que recordarle al pueblo ecuatoriano el tema del 15 de noviembre, el 18 de octubre de los trabajadores de Astra, entre otros aspectos, el 1 de mayo del 86. O sea, lo poco que tenemos los trabajadores ha sido a través de la lucha, de la unidad y de derramar hasta sangre. Y entonces cuando nos dicen de que no cambiamos el discurso y que queremos mantener el mismo código anacrónico, el tema es de que ellos no quieren topar o hablan del código anacrónico porque tienen derechos. Y resulta que el Código Civil es más antiguo que el Código del Trabajo, pero ahí no dicen nada. Como no les afectan, o como ahí no hay quien diga nada, entonces ahí no pasa nada. Pero acá, como hay derechos, por lo menos algo de derechos que han sido conquistados con la unidad y la lucha de los trabajadores, entonces el Código del Trabajo no sirve. Señor Villavicencio, también se dice que ustedes, los dirigentes sindicales, están luchando por los que tienen trabajo y no por los 6.500.000 ecuatorianos que no tienen trabajo. Falso. Ese ha sido el justificativo del gobierno. Mire, nosotros luchamos porque esta sociedad cambie, porque exista justicia social, y cuando hablamos de que exista justicia social, que exista equidad, igualdad, hablamos que todos los ecuatorianos deben tener el derecho a salud, a educación, a empleo, a vivienda, a salarios justos. Entonces, cuando se dice que únicamente defendemos a quienes tienen trabajo, no, señor presidente, no, señores ministros, defendemos que el pueblo ecuatoriano, que el ser humano pueda tener un empleo y un salario digno, que pueda tener educación, que pueda tener salud, que son las principales demandas de los ecuatorianos. Eso se debe entender.
Nosotros no defendemos exclusivamente a quienes tienen trabajo, sino que luchamos porque exista una sociedad de equidad y de justicia social para todas y todos los ecuatorianos. Volvamos al asunto de los combustibles, porque mañana 11 amaneceremos con un nuevo precio de los combustibles. El gobierno habla que tiene listo ya el asunto de la focalización, pero él se circunscribe un poco focalizar solo para el transporte, que es un elemento importante, pero no es el único, porque no es el único sector que utiliza el combustible. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo se debe focalizar y cómo se debe controlar el contrabando para que el gobierno no siga diciendo que por evitar el contrabando hay que focalizar o hay que eliminar los subsidios? ¿Cómo hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno? Mire, un primer aspecto se ha planteado de que es producto de los precios internacionales para elevar los precios de los combustibles en nuestro país. Y resulta que somos productores de petróleo y los ecuatorianos tenemos que pagar más el tema del combustible, siendo productores de petróleo. El tema de la focalización se quiere hacer entender o se viene pronunciando de que únicamente es para el transportista y no se quiere entender de que al final del día el afectado es el de a pie, el pueblo ecuatoriano. Suben los combustibles, se incrementan los pasajes, se incrementan los fletes, por ende se incrementan los productos de primera necesidad y al final el afectado es el consumidor. Y entonces nosotros decimos, es el momento que se congelen los precios de los combustibles. Ah, que se nos llevan los narcotraficantes, que se nos llevan los contrabandistas. ¿Qué estamos haciendo para controlar eso? Porque resulta de que si hay policías y militares para reprimir a los maestros, a los estudiantes, al pueblo ecuatoriano cuando protestamos, pero no hay militares para que defiendan la soberanía de los ecuatorianos. Y cuando hablamos de soberanía significa entonces cuidar la frontera. Ahí deben estar los militares, no reprimiendo al pueblo. Ahí tienen que estar los policías, controlando a los narcotraficantes y a los contrabandistas y coger a los corruptos, porque resulta que los corruptos hasta con grilletes se les han ido por sus narices. Y ahí no hay policías, ahí no hay militares, ahí no hay justicia. Pero cuando se trata del pueblo ecuatoriano, ahí sí están para reprimir. Entonces, el gobierno tiene que aplicar políticas adecuadas para combatir a estos sectores, porque con ese justificativo se sigue incrementando mensualmente los precios de los combustibles. Mañana, ¿cómo se va a dar la movilización? ¿En cuántas provincias? ¿Cómo está la organización del día de mañana? ¿Y cómo evitar un poco los infiltrados, la violencia? Porque el asunto de octubre del 2019 sigue latente y eso hace alusión siempre el gobierno, los militares, los policías y obviamente los ecuatorianos que queremos que no haya violencia, que no nos agredamos, maltratemos entre ecuatorianos. Mire, nosotros ratificamos una movilización nacional a partir de las 16 horas. El día de mañana vamos a ratificar y ver la posibilidad de entregar un documento nuevamente al presidente Lasso solicitándole una reunión de trabajo para discutir los aspectos antes mencionados. Y entonces la movilización se desarrollará en las principales provincias, Guayas, Santo Domingo, Esmeraldas, Cotopaxi, Tungurahua, Azuay, Cañar, Loja, Sucumbíos y sin duda Pichincha y así en todo el territorio que las organizaciones sindicales y sociales, los maestros, el seguro campesino, la juventud ha venido trabajando para poder cumplir con esta resolución que fue tomada en días anteriores por las organizaciones del Frente Unitario de Trabajadores del Ecuador, JUD. ¿Cómo evitar focos de violencia, destellos de violencia, señor Villavicencio? Mire, nosotros aspiramos de que la policía no provoque, y digo esto porque en las acciones que hizo y ha venido cumpliendo el magisterio, que es otro tema por lo cual nos movilizamos, porque no hay respuesta de la Corte y del mismo gobierno, no ocurre el día de mañana, porque han sido los policías, los militares quienes han provocado a los maestros, a los padres de familia y a los estudiantes en las acciones anteriormente realizadas. Nosotros hemos dicho, vamos a cumplir con este derecho que tenemos de acogernos al derecho a la resistencia frente a que no hay respuestas adecuadas del gobierno.
Vamos terminando y unas cosas muy puntuales y unas respuestas muy puntuales. ¿Qué piensan los sindicalistas? ¿Qué piensa el FUT sobre el asunto de Quito, por ejemplo? Sobre el asunto del Contralor, sobre el Defensor del Pueblo y también sobre la Asamblea Nacional, así muy puntual, muy breve, señor Villavicencio. Mire, en el tema de Quito, sin duda, es lamentable que la capital de los ecuatorianos esté viviendo estos aspectos, pero hay que entender también que hay intereses económicos, la vieja rancia quiteña, la rancia derecha quiteña frente a la derecha del siglo XXI está disputando la alcaldía y hoy estamos viendo los actos bochornosos. Segundo, el contralor debe ser sancionado en la asamblea, él debe ser sancionado penalmente, civilmente, por todo lo significado y por todo lo que ha venido denunciando la fiscalía. En esa línea será la justicia quien también se pronuncie sobre la Defensoría del Pueblo, y la asamblea debe entender de que el pueblo ecuatoriano está esperando un cambio, no puede seguir actuando la asamblea así como actuó durante los 14 años. Hoy requerimos una asamblea que fiscalice, que legislice de acuerdo a las necesidades de los ecuatorianos y aspiramos que eso ocurra. Nosotros presentaremos la propuesta de Código del Trabajo, de Seguridad Social y aspiramos de que se dé paso. Hemos hablado con la bancada de Pachacuti, de la Izquierda Democrática, vamos a hablar con la bancada de los independientes, que ojalá se entienda de que lo que nosotros estamos planteando tiene coherencia y va marcado en las necesidades de todos los ecuatorianos. Si es que el gobierno no oye y no recibe y no lee las propuestas que ustedes van a entregar mañana, así puntual, ¿qué va a pasar después? Yo le preguntaba un instante, ¿después de mañana qué? Nosotros decimos de que el gobierno no puede ser un gobierno de no escuchar, no puede convertirse en un gobierno sordo. Y entonces nosotros decimos debe reunirse con los distintos sectores, con la misma ciudadanía, más allá de las organizaciones sindicales y sociales, para buscar una salida en bien de los ecuatorianos. Si no, eso no ocurre, sin duda el espacio seguirá siendo las calles, las plazas y los mercados para levantar nuestra voz y rechazar sus políticas. Muchas gracias al señor José Villavicencio, presidente de la Unión General de Trabajadores del Ecuador y vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores. Muy amable, señor Villavicencio, buenas noches. Buenas noches, un abrazo a la distancia. Muy amable. Este ha sido Pensamiento Crítico de este 10 de agosto del 2021. Volveremos del día de mañana para seguir conversando y seguir pensando en voz alta respecto a los temas importantes del país y del mundo. Hasta mañana. Somos Gafa TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.